Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Sembrar Valores. Soy Piki Juliano y hoy les traigo un programa especial en este sentido. Vamos a tocar un tema que muy pocas veces se pone sobre la mesa, se le da la estelaridad en un living: abuso sexual infantil. Es un tema que tratamos de no ver y de hacer a un lado, y sin embargo es tan enriquecedor hablar sobre él porque potencialmente destrabamos situaciones que pueden ser muy traumáticas y dolorosas. Hoy nos acompaña Dinamara Borges. Ella es víctima de abuso sexual en su infancia y tiene la valentía de hablar sobre el tema con nosotros. Y nos acompaña también María Adela Bertela. Ella es licenciada y doctora en psicología, justamente especializada en psicopatología infanto-juvenil. Mucho por hablar, mucho por abordar en este tema profundo, duro, pero importantísimo por eso. Gracias por acompañarnos. Vamos a nuestro living. Estamos entonces con Dinamara. Dina, sí. Muchísimas gracias, Dina, por venir, por estar con nosotros, por tu valentía, de verdad. Contanos, vamos a ir como con todo el respeto, metiéndonos un poquito en tu historia. Contanos algo de tu mamá, y allí todo empieza. Bueno, antes que nada, gracias yo por poder estar compartiendo y quizás colaborando y ayudando a otras chicas o mamás o abuelas o quien sea que pueda estar pasando por momentos como pasé yo, ¿no? Entonces, primero, mi mamá, soy muy agradecida, más que nada, porque me regaló la vida, ¿no? Como que se hizo cargo de una niñita que estaba ahí. Ella tenía 17 años cuando se quedó embarazada de mí. Y bueno, mi papá no quiso casarse. Quedó sola. Y mi abuelo la tenía como que la rechazaba por el tema de que ella no quiso abortar. Entonces mi papá dice que no quería casarse y mi abuelo dice, bueno, entonces abortar, y él dice no. Y bueno, la pasó mal porque tenía un rechazo de toda la familia, aunque estuviera en la casa de mis abuelos. ¿En qué ciudad transcurría todo esto? Eso en Ilhéus de Bahía. ¿No? Es una ciudad de Bahía, una ciudad playera. No sé si ustedes han escuchado hablar de Jorge Amado, que de Gabriela y Carabe Canela, bueno, de ahí soy. Y bueno, todo pasaba ahí. ¿Tu mamá quedó viviendo en la misma ciudad? Mi mamá quedó en la misma ciudad. Ajá, bien. ¿Y entonces se casó, hizo su vida? Se casó, tuvo una hija, después ya no tuve mucha suerte con el casamiento. Se apartaron, ella tuvo otros relacionamientos, y bueno, yo me quedé con mi papá, con mis abuelos. Claro. Sí. ¿Y tenías relación con esa media hermana? Sí. Sí. Mi hermana para mí no es como si fuera una media hermana, porque siempre estábamos juntas. Sí. Aunque mi mamá no estuviera en la casa de mis abuelos, pero siempre estábamos en algún momento, en los finales de semana y eso, pero no es lo mismo, pero bueno, pero ahí fui muy cercana de mi hermana, ¿no? Pero además siento que como que mi mamá, quizás por ser muy chica, creció como si fuera mi hermana también. O sea, la tenía como mi hermana, porque mi abuela se hizo cargo y era como que no, Dinamara va a ser así. O sea, aunque mi mamá diga, no, vamos a hacer algo, qué sé yo, vamos a la playa. Si mi abuela dice no, hoy no va, bueno, va y listo, ya está. Abuela, claro. Entonces, hoy por hoy veo como, o sea, soy muy agradecida a Dios más que nada, porque, bueno, tuve una vida de algún modo más, ¿cómo puede ser? Más, no sé, más favorecida por estar con mis abuelos, ¿no? Cosas que mi hermana ya tuvo más dificultades con mi mamá. ¿Y cómo siguió esto entonces? ¿Vos seguiste viviendo con tus abuelos? Sí. Pero tenías tu relación con tu mamá. Tenía una relación, una cierta relación, como te dice, era en aquel momento para mí era más como hermana, porque era la autoridad que tenía, o sea, un hermano no tiene autoridad. Pero aún que fuera así, yo extrañaba mucho a mi mamá y tenía como que
una sensación de rechazo de la parte de mi papá, porque mi abuela con todo su amor, pero también tenía sus heridas y transfería esa herida para mí. O sea, entonces los momentos que mi papá intentó acercarse a mí, mi abuela le decía, no, no es tu papá, solo te hizo, su papá es su abuelo. Entonces yo crecí llamando a mi abuelo de papá. Yo sentía mucho la falta de mi mamá, ¿no? Y la falta de mi papá y todo eso. Además, mi abuelo no vivía con nosotros en casa, entonces era todo muy fallado, o sea, había un montón de vacíos. Muchos quiebres. Sí, exactamente. Entonces, en un determinado momento mi mamá se envolvió en otra relación y que ese hombre empezó en un momento a abusar de mí, ¿no? Y yo tenía como que entre 9 y 12 años más o menos. Duró un tiempo ese abuso. Y la verdad que como yo no convivía con mi mamá siempre, lo bancaba, porque prefería pasar por eso que no estar con ella. Claro, entonces, eso para ocurría mí, cuando vos ibas en tus tiempos con tu mamá. Como cuando iba a estar con mi mamá, ¿no? Y tampoco no le decía nada porque me daba vergüenza. Claro. Entonces intentaba como que no quedarme sola con esa persona. Pero tenías 9 años. Y mi mamá no se enteraba, siempre salía y yo decía, quiero ir. Claro. Y ella, no, vas a quedarse. Y bueno, cuando me quedaba pasaba cosas. Y hasta que llegó un punto que me fui de vacaciones con mi mamá, ¿no? A su casa. O sea, eran mis vacaciones de escuela. Claro. Y ahí fui a quedarme en su casa. Y en este momento mi mamá iba a hacer algo. Y iba a salir a alguna clase, alguna cosa, no me acuerdo muy bien. Y yo le pedía otra vez, ¿no? Llévame. Y ella, no, te vas a quedar. ¿No le llamaba la atención eso? ¿No le despertaba una alerta? No. Para ella ¿Me era despertaba? Como, no, ¿a ella? Sí, a ella. No. Nada. No. No, porque como era una persona que para ella era muy... Ella lo quería mucho, le confiaba mucho. Claro. Era una persona que no pensaba en esto, o sea... No se le pasaba. Nunca podía pasar. Claro. Y además porque él pasaba una idea de muy bueno. Claro. Una idea de muy amoroso, de muy... O sea, entonces era como que no, inimaginable. Y además la función, el cargo que tenía en el Estado, en su trabajo, y un cargo muy bueno, claro. Y no, nadie se lo imaginaba. Entonces, y eso, y yo tenía miedo, ¿no? Miedo que por saber quién era, claro. Que podría, si digo, podría pasar algo con mi hermana o con mi mamá. Claro. Entonces nunca dice. Y además también tenía miedo de que si digo, podría quedarme sin mi mamá. Claro. O sea, eso para mí si vos era revelabas, lo que más... sí, la ponías a tu mamá tal vez en situación de elegir entre uno y otro. Y que después acabó pasando. Porque en un momento, cuando ya estaba un poquito más grande, ya no soportaba, en este momento de las vacaciones. Claro, este episodio. Sí, entonces yo encontré, que pedí a mi mamá para llevarme y eso, encontré un puñal. Un puñal. Un puñal, sí, un cuchillo. En casa. ¿Qué edad? ¿12? Más o menos, no te digo precisamente porque no me acuerdo. Hago más o menos una idea de cuántos años tenía por las cosas que ha pasado. Claro, ¿no? Sí. Pero ahí cuando encontré jugando por la casa y empecé a jugar. Y mi mamá dice, Dina, ¿qué hace con eso? Nada. Y ahí, bueno, anda a guardarlo. Y yo lo guardaba, pero ponía la mirada y planteaba como que, bueno, hoy lo guardo y si él viene a hacer algo, lo voy a escuchar, lo voy a golpear, lo voy a matar. No sé, bueno, era una niña, obviamente no iba a matarlo, pero era como una manera de defenderme. Sí. Y entonces agarré eso y puse abajo de mi colchón. Wow. Porque mi mamá dice que iba a salir. Claro. Y entonces, bueno, voy a la cama y lo tengo ahí. Si él viene, lo golpeo. Y entonces mi mamá fue, iba a salir y le dio algo, un estado, no sé, algo, y dice, voy a hacer la cama. Y la dejo lista para cuando salir, y bueno, saca el colchón y cale el cuchillo. El cuchillo. Y entonces ahí empieza a gritarme, Dina, ¿qué hace eso acá?
Claro. Porque bueno, pasó todo el día. Claro, sí, ya le había llamado la atención. Llamando la atención, yo siempre lo volví a agarrar Claro. y todo. Entonces, ¿qué hace eso acá? ¿Qué hace eso acá? Yo me puse nerviosa, empecé Claro. a llorar. No le decía nada. ¿Qué Claro. hace eso acá? Y me gritaba. Y llorando no decía nada hasta el momento que me dice qué iba a hacer con su hermana. Claro, ella creía que era con Porque, tu bueno, hermana. por celos, quizás. Claro. Porque como no vivía con ella y quizás estaba con celos de mi hermana y eso. Sí. Entonces, me dice, ahí fue como que para mí era demasiado ya Sí. pasar por todo y aún ser acosada de que iba a hacer algo con mi hermana. Sí, O sea, ya, te salió el. y entonces el le revelar. dice, no, tal persona que me hace tal cosa, pero no le decía claramente lo que Claro, hacía. no. O sea, cuando no estás, él me toca, fue lo que le dice. Claro. Pero no le dice cómo tocaba, ni qué hacía, ni cómo no hacía. Entonces en este momento ella, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que imagino pasa? que se le dio vuelta y el mundo. empezó a llorar y todo, Dina, ¿cómo es? Pero imagínate, una chica que 11, 12 años y te empiezo a hacer preguntas de cosas íntimas que vos... Es primero la vergüenza. Sí, sí. Tienes vergüenza de decir lo que hace, cómo Sí, hace, sí. ¿no? Y después es como que tenés miedo, porque no sabes lo que esa persona puede hacer con vos y con los otros. Entonces es como que la verdad no fui muy clara en este momento. Era, Claro. me resumía y me tocaba, Sí. ¿no? Y bueno, entonces mi mamá llamó a mi abuela y mi abuela fue a casa de mi mamá, él todavía no había llegado de su trabajo. Y mi abuela se quedó con nosotros en otro piso mientras ellos conversaban, con nosotros, yo y mi hermana. Claro. No me acuerdo si en este momento mi hermano ya tenía un hermanito, no me acuerdo, no te sé decir, creo que no. Pero me acuerdo claramente que mi abuela se quedó conmigo y con mi hermana en Claro. otro piso mientras ellos charlaban y mi mamá se fue con nosotros. Claro. Bueno, pasado un tiempo, bueno, otra cosa que pasó, que los médicos que me llevaban mi abuela y mi mamá no querían hacerse cargo de darme un laudo diciendo lo que pasó. Claro. Algunos decían que eso no es para mí, eso son para especialistas, eso es para... Porque además del cargo de la persona tenía miedo. Ah, Porque- tampoco pudieron encontrar apoyo en los especialistas, No, porque eso tampoco. cuando yo te escuchaba digo, bueno, pero hay gente especialista en ayudar a que el niño hable Es que y es- cuente, porque es complejo. No, entonces era como No. que no trabajo con eso, tenés que hacer algo en la policía, una denuncia a la policía, Claro, y y tenía un un médico cargo especialista de la policía, no soy especialista en esto. Entonces como que vos se pone muy vulnerable y además cada vez más avergonzada porque Claro. se expone a una, a otra y a otra persona que no conoces Sí, y tenés que todas las veces volver a contar la historia. claro. Entonces es terrible la situación. Se juega esto de la confianza, de en quién confiar, quién dice la verdad, quién no, cuando hay tanta... Y además no había pruebas porque él sabía lo que estaba haciendo y hacía las cosas que el único médico que realmente hizo algo, quizás un examen, algo así, Sí. dice, no, por acá no se comprueba nada, pero yo no hice cómo pasaba y dónde pasaba. Claro. Y entonces era como que realmente no era comprobable. ¿Y cómo siguió todo? Entonces, Nena. mi mamá no tenía una prueba de que yo estaba hablando la verdad o no. Sí, Él dice que podría ser los míos y que no cerraba porque si me hacía algo, yo no iba a volver. sí. La verdad que razonablemente Sí. uno puede pensar, sí, esa chica estaba los finales de semana con la mamá, salía y cómo que puede ser, ¿no? Pero el niño, lo que quiere el niño es la presencia de sus papás. Entonces, quizás hizo lo mejor mi mamá desde su mirada Claro, lo que pudo hacer. de adulta, o sea, Claro. pero desde una mirada de un niño que está ahí, quiere sus papás, quiere sentirse querido y amado. Qué fuerte, Dina. No. Quiero seguir charlando. Seguimos charlando en un ratito. Nos acompaña entonces María Adela, psicóloga, especialista en estos temas difíciles, ¿no? Vamos a
recién pensaba cómo encarar, ¿no? Y me surgió esto de, vamos a intentar poner un poco de luz en este tema que es tan oscuro. Gracias, María Adela, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme y por poder exponer y compartir este tema que es tan común, que pasa tan frecuentemente y que nos pasa quizás al costado y uno no se da cuenta. Sí, esa cosa de que pasa inadvertido y está en las sombras, ¿no? Traerlo a la cámara, al primer plano, puede generar que la gente lo ponga foco ahí, ¿no? Sí. Y desarticulemos situaciones terribles. Sí. Mira, yo cuando estaba un poco leyendo y preparándome y actualizándome sobre el tema, leía que 1 de cada 5 o 10 niñas era abusada. Esto dependía, por supuesto, del lugar del mundo, pero el promedio es altísimo. Un 80% de las niñas sufren abuso sexual infantil y un 10% de los varones. También. Digamos, en la comparación de sexos, ¿no? O sea que esto es un tema que hay que poner sobre la mesa y hay que empezar a informar y a pensar sobre ¿no? ¿Cuándo hablamos de abuso, María Adela? Mira, hay muchas definiciones de abuso. A mí hay una que me resulta sencilla, fácil y precisa, que es cuando un adulto implica a un niño en una actividad sexual para su propio placer, para su propio beneficio y vinculado a la sexualidad. Estos adultos en general pertenecen al ambiente cercano del niño. Claro. El abuso puede ser intrafamiliar, puede estar dentro de la misma familia, puede ser un vecino, extrafamiliar, y en general es gente que tiene un vínculo afectivo con el niño. Claro, tiene una llegada. Tiene una llegada, exactamente. Y bueno, esto lo hace más complicado, ¿no? Me imagino. Porque son personas con las cuales el niño se relaciona, se vincula y al mismo tiempo están expuestos a esta situación, ¿no? Claro, ¿y cómo hacer para poner foco? Porque al ser en general gente cercana al niño, uno naturaliza ciertos códigos, ¿no? En cuanto a de trato y de... ¿Cómo hacer para levantar el alerta y estar atentos ahí? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo creo que el primer punto es la educación sexual. Digamos, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Este tema de dejar de ver la sexualidad como un tabú, sino como algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que poder pensar. Hay algo básico que es en la crianza de un niño el poder informarle que, digamos, las partes íntimas no pueden ser tocadas por otros más que por uno mismo, ni pueden ser exhibidas por otro. Esto es muy, muy importante, ¿no? A veces los papás preguntan, bueno, pero ¿y qué sería la parte íntima? Claro. Y la parte íntima tiene que ver con lo que está contenido por una bombacha, por el calzoncillo, y que los chicos no tienen que ser demandados para mostrar o para exhibir o para ser tocados. Y que si esto sucede, si les pasa o si alguien les dice algo parecido a esto, se tienen que ir rápidamente y avisarle a algún otro adulto de qué es lo que está pasando. Es muy gráfico, la verdad, esto de decir lo que está contenido en una bombacha para los niños, ¿no? Yo pensando en cómo ellos entienden. La verdad es que delimita espacios, ¿no? Claramente. Totalmente. Y los chicos entienden perfectamente. Y todo lo que tiene que ver con la intimidad también hay que empezar, digamos, como a instalarlo desde muy chicos, ¿no? Claro. La intimidad, que es lo propio, lo personal y lo que va unido al pudor. Claro. Porque el pudor también es algo importante que uno tiene que incorporar en la crianza.
Digamos, uno no puede estar exhibiéndose o mostrándose fuera de las situaciones que se tengan que dar en el baño. Qué importante lo que decís del pudor, porque es tal vez un valor que hoy está tan dejado de lado. Exacto. Y sin embargo, ¿cómo pasa a ser el semáforo, ¿no? Para Sí, los chicos. Exacto. Es una alerta que Exacto. les presenta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí es un valor realmente. El pudor que está unido también a la vergüenza, ¿no? Es como que, bueno, no porque me da vergüenza, también a veces la vergüenza tiene, por supuesto, su parte, digamos, más negativa o patológica, pero tiene su parte positiva, claro, que es no me voy a exponer claro, a que me miren y a sentirme incómodo o incómoda frente a una situación, y más lo que tiene que ver con las partes íntimas. Claro. Y desde el adulto, porque yo me imagino lo difícil que debe ser para ese adulto que está implicado también afectivamente con la persona, con el abusador, ¿no? Y esta cosa de que es un proceso el desenmascararlo, ¿cómo hacer para escuchar a los chicos, para prestarles atención y que sea una alerta de verdad y lograr este proceso de desenmascarar, ¿no? Que no debe ser nada fácil. Sí, hay varios temas, digamos, en tu pregunta. En realidad hay que poder escuchar a los chicos cuando traen algún comentario vinculado a la sexualidad. Hay que abrirles el camino y tranquilos, digamos, claro, creerles. Los chicos no dicen mentiras sobre este tema, claro, esto también es un tema que es feo, como un es mito. incómodo, tal vez. No dicen mentiras, no inventan. Hay que validar lo que dicen, hay que valorar y decirles que han sido muy valientes en contarlo, claro, que han tenido coraje para decirlo, y hay que respetar lo que los chicos sienten y bueno, y por supuesto tomar las medidas, ¿no? La principal medida es alejar al niño del abusador. Esta es la principal y es lo urgente de lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y después acompañarlo, por supuesto, a que pueda expresar todo lo que ha vivido y lo que ha sentido. ¿Y qué desata el hecho de este desenmascaramiento? Porque muchas veces dicen, no, pero después hay que exponer al niño al tema y a que hable tal vez con especialistas y se hace una denuncia. Sí. ¿Cuánto hay de real ahí? Estos temas son abordados siempre por un equipo. Digamos, el tema del abuso, yo siempre digo en mis clases que es como una mesa con una pata floja. Nunca es una situación que de por sí va a salir perfecta, claro, porque hay mucha mentira, hay como a veces son situaciones donde el abusador tiene cierto poder, claro, ya sea un poder económico, un poder psicológico o de autoridad. Entonces es como bastante complejo poder llegar a desenmascarar. Claro. Y esto que vos decís es importante, la revictimización. ¿Qué quiere decir esto? Un niño cuando cuenta sí, se tiene que exponer de nuevo a todas estas vivencias y estos recuerdos traumáticos. Claro. Ahora, si le hace una entrevista, primero un psicólogo, después el asistente social, después el médico, después el abogado, después el juez, claro, está expuesto continuamente a revivir el trauma. Ya esto está en el protocolo de las indicaciones de UNICEF, que hay que hacer una sola entrevista, claro, documentarla adecuadamente y que después los distintos profesionales puedan abordarla y tenerla en cuenta, pero sin revictimizar al niño. Claro. Esto es muy importante. Y María Adela, ¿qué consecuencias puede traer en una persona adulta el haber sido abusado de niño o en un adolescente el haber sido abusado? Sí. Mira, esto ya hay muchos estudios científicos, digamos, basados en la evidencia, que dejan muy claro que las consecuencias en la vida adulta pueden estar vinculadas tanto a la salud física como a la salud mental. Puede haber consecuencias a nivel psicosomático y puede haber consecuencias a nivel de trastornos como por ejemplo ansiedad, depresión, intentos de suicidio, adicciones,
trastornos de la conducta, trastornos en el sueño. El panorama de patologías abarca todo el manual, porque es una situación traumática. Lo traumático daña el psiquismo. Claro. Lo traumático deja huellas que en el momento, y quizás esto se ve también, hay chicos que hasta se sobreadaptan a la situación, claro, y no tienen como unas consecuencias inmediatas en lo que respecta a su funcionamiento. Pero en un corto, mediano o largo plazo, esto siempre trae algún tipo de perturbación o de trastorno. María Adela, y nos queda ya poquito, pero tal vez buscarle la arista a los adultos. ¿Qué se hace? ¿Como adulto se puede sanar el abuso? Sí, yo quisiera dejar algo. Sé que esto puede llegar a mucha gente y para mí es muy importante la prevención. Claro. Y si con esta reunión un solo niño puede, digamos, ser defendido o se puede evitar esta situación, yo creo que ya cumplimos con nuestro propósito. Yo lo que quisiera explicar es el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Este síndrome, que ya está descrito por Summit, es los pasos que se siguen y que es importante tenerlo en cuenta para los cuidadores, los padres, los maestros. El primer paso tiene que ver con el silencio. El silencio y el secreto. Claro. Se instala una situación de amenaza, de esto no lo digas, tu mamá no te va a querer si se entera, o hay una amenaza, se puede morir, claro, o esto es tu culpa. Entonces hay un secreto que ya deja al niño en una situación, el segundo paso, de desprotección, de impotencia y de vulnerabilidad. O sea, queda con un estado ahí de inermidad suelto. Lo tercero que sucede es la adaptación. Y la adaptación tiene que ver con lo que se denomina el estado de hechizo. El estado de hechizo es un estado de conciencia modificada que cualquiera de los adultos sabemos que a veces hay una situación que de golpe uno queda tildado, no puede pensar, no puede discriminar lo que pasa y se queda como congelado, paralizado. Bueno, esto en los niños, cuando está en esta situación de atrapamiento, es continuo. Claro. No puede discriminar, no puede pensar. Claro, no Por eso los que dicen, no, el chico sabía, no, se quedaba, no, le gustaba. Y no dice, no distingue. Esto no es así, no es así. No tiene culpa de nada el niño. Cognitivamente no está preparado y queda atrapado en esta cosa disociativa que es para sobrevivir. Después hay un anteúltimo paso que es la revelación tardía. Lo dice, pero no es muy convincente porque con todo este estado emocional no lo puede decir muy bien. Y muchas veces lo que pasa tristemente es que no se le cree y, o que dudan o que bueno, estar inventando, no, ¿cómo va a decir eso de esta persona que es tan buena, que nos ayuda tanto, que nos quiere, que sería el abusador? Entonces el chico se retracta. ¿Y en el último? Es la retractación. El último paso es decir, bueno, no fue así. Claro, el desafío es eso, romper ese círculo del silencio y ayudar al chico a que lo exprese creyéndole, apuntalándole. Y si esto está transcurriendo, ver en qué momento está el proceso. Después hay un montón de indicadores, digamos, observar que la conducta del niño no cambie lo habitual. El aprendizaje, la escuela, el sueño, la alimentación, todo lo que tiene que ver con su rutina y lo que tiene que ver también con la sexualidad, o sea, que no tenga conductas de masturbación, que no tenga picazón, que no tenga infecciones en la zona genital o en la zona anal. Esto es importante la revisación que puedan hacer los médicos.
Todo esto es como para tenerlo presente y saber que, perdón si estoy ocupando más tiempo, no pasa pero nada. quisiera... Es un tema inmenso. Como transmitir, ¿no? Que el abuso no reconoce clase social, no reconoce profesión. Claro. Esto se puede dar en un ambiente de distinto nivel socioeconómico. Uno podría decir, sí, por supuesto, los chicos vulnerables están más solos, el hacinamiento es un factor de riesgo, la discapacidad es otro factor de riesgo, pero esto pasa en cualquier lugar y puede pasar en cualquier familia. Por eso hay que prestar mucha atención. Estar atentos. Y estar atentos. María Adela, gracias. Es un mundo. Bueno. Seguiríamos hablando. Vamos a invitarte nuevamente. Gracias a ustedes. Y gracias por la paz con la que abordás el tema que es tan difícil. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Todo lo que puedan hacer por los chicos es muy valioso. Gracias, María Adela. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a Café Cabrales, a Liquidámbar, Ambientación de Eventos, a Radio Amadeus, Unión Mujer, al equipo técnico y a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.